Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos días, doctora, se escucha bien. Bien, el día de hoy vamos a estudiar las células linfoides de la inmunidad innata. Y vamos a hablar en esta clase de células asesinas naturales, las natural killers, los linfocitos Y delta y los beta 1. Entonces, vamos a definir qué son las células linfoides de la inmunidad innata o a quién nos referimos. Ya les he dicho que cuando no esté todo en los cuadritos o recuadros del PowerPoint, también lo escriban y lo anoten, ¿no es cierto? Para eso asisten a clases. Cuando nos referimos a las células linfoides de la inmunidad innata, obviamente son aquellas que son un grupo de linfocitos, es cierto, pero que no poseen receptores específicos de antígeno, como los linfocitos T o los linfocitos B, pero que cumplen funciones claves en la defensa temprana, a veces en otros procesos de defensa, como la inflamación, la homeostasis tisular. De ahí que para introducirnos en el tema, vamos a nosotros a poder decir que el sistema, o recordar que el sistema inmunológico es pues un conjunto de estructuras y de procesos biológicos que están manteniendo la homeostasis justamente frente a agresiones externas, a todas las agresiones que puedan ser externas, ya sean químicas, ya sean físicas, ya sean biológicas u otras agresiones que puedan provenir de nuestro propio cuerpo, como internas. Entonces, si recordamos que el sistema inmune identifica amenazas, es capaz de montar respuestas frente a esas amenazas, es capaz de eliminar patógenos y es capaz de recordar. Además, hemos visto que el sistema inmune tenemos que de forma innata, donde están distinguiendo lo propio de lo ajeno, lo inmediato y sin memoria, y lo adaptativo, que es específico y tardío de memoria. Bien, entonces vamos a decir que la clasificación de las células linfoides va a ocurrir en tres grandes grupos. Primero, vamos a observar que se pueden agrupar en grupos específicos, funcionales y análogos de los linfocitos T. Por ejemplo, sabemos que el sistema inmune adaptativo posee el sistema linfocito B y el linfocito T. Los linfocitos T habíamos visto en las clases anteriores que se podían subdividir en colaboradores o CD4 también llamados, y citotóxicos o CD8. Pero estos colaboradores, o denominados también linfocitos T, pueden ser a su vez de la clase de los linfocitos T de ayuda, T helper 1, T helper 2, T helper 17 y TREC, y T helper 0, a su vez. O sea, son inmunomoduladores. Todas estas subclases, el T helper 0, el linfocito T de ayuda, se puede subdividir en helper 1, helper 2, helper 17 y los TREC. Esos son los colaboradores. Los colaboradores. Ahora bien, los linfocitos colaboradores podemos decir que generalmente pueden producir y ser muy similares a los T helper 1, los linfocitos T, colaboradores T helper 1. Vamos a ver entonces cómo estos
Estas células, que son denominadas células linfoides innatas, son la contraparte, las ILCs, que son las primeras. Las ILCs o interleucinas, así conocidas, que son la primera clase de la clasificación de las interleuquinas y que derivan de un progenitor linfoide común, no van a expresar receptores ni del tipo T, que serían los TCRs, ni del tipo B, que serían los BCRs. Van a responder rápidamente a las señales del medio, como citocinas que producen daño tisular, por ejemplo, cuando están produciendo daño tisular, y se van a localizar principalmente en tejidos de barreras de piel y del intestino y del pulmón. Esas van a ser las células linfoides. Ahora, estas se van a clasificar primeramente en este tipo de células. Miren, ILCs. Y van a ser la contraparte innata de los linfocitos. Se agrupan entonces en tres grandes tipos análogos funcionales de los linfocitos T. Las ILCs o interleucinas C1, como son llamadas, son similares a los linfocitos T helper 1. Van a producir principalmente interferón gamma. Van a participar estas ILCs, van a participar también en defensas contra patógenos intracelulares. Puede ser de virus, puede ser de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, a su vez, como son análogas a estas, ¿no es cierto?, van a carecer de receptores de linfocitos T o B. No tienen. Por eso es que actúan inmediatamente por medio del contacto con las citocinas que se expresan en los tejidos. Los linfocitos tardan por lo general 7 días en expresarse. Estas interleucinas o ILCs van a trabajar inmediatamente. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Ejercer citotoxicidad directa y eliminar células infectadas o tumorales. Y se van a llamar ILCs. También podemos ver que además de estas ILCs que hemos dicho, vamos a tener a otras que van a tener el mismo origen común. Observen ustedes. Y pueden estar provistas, hemos dicho, del interferón gamma, estas ILC1, pueden existir ILC2 y pueden existir ILC3 también en su clasificación. Las ILC2 también van a ser similares a los linfocitos de helper 2, pero no van a ser linfocitos de helper 2, se van a parecer. Y las ILC3, que están nominadas actualmente por ROR1 y ROR-T, T delta T o delta T, se van a parecer a los linfocitos T helper 17 y a los linfocitos T helper 22 a su vez. Estas van a actuar inmediatamente, les he dicho, por medio del contacto con las citocinas y van a actuar más rápidamente que los linfocitos, que van a tardar 7 días. Entonces, vamos a tener como ILC2 a la interleucina 4, como ILC2 a la interleuquina 5 y a la interleuquina 13. Esas van a ser las ILC2. Y las ILC3 van a ser la interleucina 17 y la interleucina 22. ¿Y qué hemos dicho? Me olvidaba decirles que las segundas tienen funciones también, las ILC4, ILC5 y ILC13.
procuran la defensa contra el mintus, contra parásitos, hoy en día se sabe eso. Participan en alergias y activan a los eosinófilos. Y las que son similares a los linfocitos T helper 17, estas últimas, van a producir, hemos dicho, interleucina 17 y interleuquina 22. Estas dos, esas son las ILC3. Y van a tener también funciones contra bacterias, contra que están por fuera del organismo, contra hongos, van a mantener la integridad de la mucosa intestinal y van a ser muy importantes en la inmunidad del intestino. Además, tenemos otras células, las células denominadas CD8 o de las supresoras o las linfocitos T. Ahora, además de estas células que todas son de ayuda, ILC1, ILC2, ILC3, tenemos también las células natural killers, o hoy en día llamadas ILCs killer, o células killer, que derivan o se asemejan a los linfocitos de clase B, como los CD8, que eran los supresores, ¿se acuerdan? Los linfocitos T supresores. Estas células T supresoras, que se asemejan a las funciones de cumplir del CD8, se caracterizan porque estas son de respuesta muy rápida, no necesitan reconocimiento antigénico, producen tempranamente las citocinas, regulan la inflamación, reparan los tejidos, interaccionan con la microbiota y obviamente estas se llaman natural killers. Quiere decir que si encuentran un antígeno, directamente ni preguntan, lo matan. Si encuentran una célula diferente del resto, que sea, por ejemplo, que haya cambiado su forma o morfología porque se está pareciendo a una célula tumoral, la destruye. Esas se llaman natural killers y tienen el interferón gamma y se asemejan, ya hemos dicho, a las células T asesinas. Por eso es que decimos que todas estas van a ir, miren, hoy en día se hace todo esto porque se originan también en una célula linfoide progenitora común. Y esta linfoide progenitora común es la que expresa la interleucina 7. Hoy en día la inmunología va cambiando a diario. Entonces hoy en día ya se está viendo todo esto. Se ha ido descubriendo más cosas para que se surjan las natural killers, las ILC1, las ILC2, las ILC3. ¿Están observando? Ahora actualmente se presentan este tipo de mapas. Por eso es que decimos que para introducirnos en lo que son las células linfoides innatas y que residen en los tejidos, van a ir a desempeñar papeles cruciales, ya sea en la homeostasis, ya sea en la inflamación. Aquí estamos viendo en todo lo que es homeostasis, coordinación, amplificación de respuesta inmune, inflamación en los tejidos. Reconocen los daños por medio de las citocinas proinflamatorias y otros mediadores que van a liberarse por medios de tipos celulares para representar como surgir como respuesta al estrés, por ejemplo, al daño celular, y ser análogos de otros factores de transcripción de los linfocitos P colaboradores. Sus características, sin embargo, comunes son que derivan de una célula común, de un progenitor linfoide común, que en este caso vamos a llamarlo y que expresa la interleucina 7 R delta, y van a reconocer el daño de los tejidos por medio de todas estas citocinas proinflamatorias y mediadores celulares. Pero si vamos estudiando principalmente a lo que vamos a llamar
natural killers o células asesinas naturales, vamos a ver que las natural killers, que son las que matan directamente o tienen funciones de citotoxicidad directa, elimina células que están infectadas o que pueden ser tumorales. ¿Por qué? Porque son linfocitos de gran tamaño, que no son del tipo T, presentan esa citotoxicidad dependiente de anticuerpos, CCDA, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, CCDA. Son capaces de destruir, ya les he dicho, las células de los tumorales que se están pareciendo a células anormales o infectadas por virus. Y requieren la presencia de inmunoglobulinas. Al activarse también están liberando interferones gamma y citoquinas. ¿Para qué? Para regular la hematopoiesis y la respuesta inmune. Entonces, estas natural killers son tan importantes, o se llaman así, linfocitos natural killers, o LGLs, porque no requieren procesos de aprendizaje para atacar a los microorganismos. ¿Qué tienen? Ellas presentan un núcleo simple, muchas vesículas a su interior, con profusión de gránulos, un aparato de Golgi mediano y muchas mitocondrias. Esta es una fotografía de una LGL o Natural Killer Cell o célula Natural Killer, vista al microscopio electrónico. De otro modo, no podríamos saber ni sus inclusiones. Ahora, ¿dónde se originan las natural killers? Vuelvo a repetir. Les he dicho en un progenitor común que se llama célula madre para nosotros. De todos los series de la médula ósea. Y se encuentra en la médula ósea. ¿Por efecto de quién? De la interleuquina 3, de la interleucina 7 y de interleuquina 15. Todas estas van a tener un ancestro común, junto con los linfocitos T y B, pero al expresar en su membrana un receptor para IL-15, se van a deslindar de ellos y van a migrar ¿a dónde? A los ganglios linfáticos, donde van a madurar gracias a que van a existir otras citoquinas también producidas por CDs, o receptoras, como la interleucina 12 y la interleucina 18. Ese va a ser el origen de las natural killers. ¿Para qué? Porque luego van a ingresar, van a entrar en la circulación, van a colonizar no sean activadas previamente por un antígeno, van a reconocer y van a comenzar a matar a todos los antígenos, microorganismos, virus, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de los tipos de natural killers que conocemos, hay también dos subpoblaciones funcionales diferentes, de acuerdo a la cantidad de moléculas o CD56 que van a expresar en su membrana. Por ejemplo, ahí vamos a tener las que poseen mayor cantidad de CD56. Esas van a estar en los ganglios linfáticos y van a producir interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y células estimuladoras y formadoras de granulocitos. Las que expresen pocas células se van a denominar CD56, no van a producir citoquinas, pero pueden entrar en circulación y matar bacterias o virus o células anormales en piel que pueden ser cánceres o en mucosas. Ahora, estas natural killers, fenotípicamente hablando, van a tener diferente estructura por ser o receptores CD16 o CD56 o CD4 negativos. Las dos primeras cargadas positivamente y la última cargada negativamente. Van a presentar receptores de muerte, las natural killers. Y estas natural killers
que presentan los receptores de muerte o de citotoxicidad se llaman también Natural Killer P46, Natural Killer P30, Natural Killer P44. ¿Por qué? Porque les está permitiendo reconocer inclusive carbohidratos. Son tan selectivas y otros en células malignas, que pueden ser residuos, etcétera, etcétera, que hayan quedado presentes. Y estas natural killers las van a destruir. Ahora bien, las natural killers también, que estamos viendo que son muy importantes en la citotoxicidad, como que tienen como funciones justamente la citotoxicidad por gránulos, que van a contener esos gránulos perforinas, granzimas, granulicinas, paralizar a las células blancas y pueden iniciar la apoptosis. O sea que cuando ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es la destrucción celular de las células en forma natural cuando envejecen. Y cuando envejecen necesitarán que las natural killers también las reconozcan y las destruyan. Entonces, son citotóxicas las natural killers porque tienen perforinas, granzimas y granulicinas que inician la apoptosis blancas. También las citotoxicidad cumplen otra función, es la de la citotoxicidad mediada por anticuerpos. O sea, mecanismo que va a ser parte de la inmunidad adquirida debido a la presencia en su membrana del CD16, que es un receptor para el FCI, para el receptor gamma 3, que reconoce anticuerpos de clase de la inmunoglobulina G, que se adhieren a superficies de bacterias y a las que van a atacar estas natural killers, liberando las perforinas y las granzimas. Tenemos también los linfocitos T y delta. ¿Y cuáles serán estos linfocitos T y delta? Como todos son interleucinas, van a actuar también como o participar en la inmunidad adquirida. Van a los linfocitos T y D, T gamma delta, van a ser capturadores de lipoproteínas y recientemente se los ha descubierto que también participan en la inmunidad innata. A los linfocitos T gamma delta. Son capaces de reconocer antígenos y los atacan al primer contacto. Se activan por interleuquina 1, 17, 12 y 15. Pueden producir interferón gamma y se incrementan en algunas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades en las que se incrementan los linfocitos T gamma delta? En la tuberculosis, en la lepra, en la malaria, la toxoplasmosis ocasionada por un parásito, ¿no es cierto? Toxoplasma gondii. Malaria ocasionada por otro parásito como es Plasmodium malariae. La artritis, la tuberculosis y la lepra son micobacterias, ¿no es cierto? Producidas Mycobacterium tuberculosis la primera y Mycobacterium leprae la segunda, que producen tuberculosis y lepra. También van a incrementarse estos conocidos como T gamma delta en la artritis reumatoide, en la esclerosis múltiple y en la diabetes autoinmune. La artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la diabetes autoinmune son enfermedades autoinmunes. O sea que no solo en tuberculosis, lepra, malaria, toxoplasmosis, sino también en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, esclerosis múltiple y diabetes autoinmune. Bien. Ahora, los linfocitos beta 1. Los linfocitos beta 1 se han de caracterizar porque van a expresar en su membrana los CD5, los receptores 5. Estos linfocitos beta 1
además de expresar en su membrana actualmente el CD5, van a producir o van a ser capaces de producir anticuerpos naturales al primer contacto con determinados microorganismos, los beta 1, siempre de la clase IgM, causantes de inmunidad humoral. Van a servir para neutralizar virus y bacterias y van a ubicarse también en cavidades tanto pleurales como peritoneales. Y cuando ya se ubiquen en estas cavidades del organismo, van a ser capaces de migrar al vaso una vez que estén activos y a los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos van a comenzar a producir anticuerpos de la clase de la inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina pentamérica, la más grande, responsable de la respuesta primaria, hemos dicho. ¿No es cierto? Porque la IgG es la responsable de la respuesta secundaria, para que ustedes recuerden. Ahora, en todas estas células que estamos estudiando, las estamos estudiando porque son importantísimas en enfermedades específicas como el asma, las infecciones intestinales, que son muy útiles, pues, cuando hablamos de inmunología clínica. Y hoy en día sabemos que todas estas, hoy en día se conocen como primera línea de defensa linfoide a las células linfoides que nos han ocupado el día de hoy. Son también la primera línea de defensa linfoide. Y son las ILCs. Las ILCs 1, las ILCs 2, las ILCs 1 que hemos dicho que actuaban como defensa antiviral y de bacterias intracelulares. Las ILCs 2, que si recordamos hemos dicho que actuaban contra parásitos y alergias. Y las ILC 3, que actuaban como contra bacterias extracelulares y mucosas, y de las mucosas, ¿no? Bien. Como verán, este es un tema un poco más complejo, pero que ya saben que son las células linfoides de la inmunidad innata, que contemplan también a las células asesinas naturales, a los linfocitos delta y gamma y a los linfocitos beta 1. Bien, entonces, preguntas. ¿Qué cosa no han entendido, muchachos? Preguntas. Todo esto va a entrar al primer parcial. Recuerden bien, o sea que tienen que estudiar. Joven William Wallace Baltasar Carrasco. ¿Cuáles son o quiénes son las células linfoides intercelulares, las ILCs? ¿A qué se llaman? ¿Qué función cumplen en el organismo? ¿Y dónde se originan? William creo que no ha estado atento. A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Levante su mano. Doctorita, ¿son las células natural killer? Una de ellas son las natural killers, así es. Son las asesinas naturales. Además, ¿cuáles más son? Los linfocitos